Bienvenidos, buen día y buenas tardes a los que pertenezcan a España. En esta presentación vamos a demostrar cómo podríamos automatizar los distintos o diversos tipos de procesos en nuestra plataforma de ISO Tools. En esta presentación vamos a mostrar específicamente lo que vendría siendo gestor documental, un aplicativo o una solución de acuerdo a los hallazgos, incidentes, gestión de riesgo, indicadores y por último, para finalizar, vamos a demostrar una reportabilidad Business Intelligence para que ustedes puedan apreciar cómo se puede hacer esta reportabilidad de información y de datos. Bien, tal como comentaba, vamos a partir en este caso por un gestor documental, lo cual haría a dar respuesta y solución a lo que vendría siendo lo que es calidad. Incluso también puede ser para HCE, con los distintos tipos de documentos o procedimientos instructivos, registros, etc. Aquí en nuestro sistema de gestor documental, en ISOTOOL, ustedes podrán ver y visualizar distintos tipos de árboles documentales, ¿ok? En donde se encuentran carpetas con distintas informaciones. Por ejemplo, acá en carpetas de cada país, que pueden ser, por ejemplo, diversas entidades o faenas en las que ustedes puedan poseer, puedan tener distintos tipos de documentos. Por ejemplo, procedimientos. ¿Y qué es lo que podemos hacer aquí específicamente, aparte de mantener información documental? Podemos generar el mismo documento dentro de nuestro mismo sistema. Como por ejemplo, si nos vamos a nuevo, en un editor interno avanzado podemos generar estos documentos. Ejemplo, vamos a establecer un nombre del documento. ¿Vale? Vamos a establecerle un documento asociado y este documento, al establecer este circuito, como vemos, el campo código que existía ya no se visualiza. ¿Por qué? Porque el sistema de ISOTOOL trabaja con una codificación automática que ustedes mismos como prospectos clientes podrían establecer, ¿vale? Aquí establecemos distintos tipos de sucursales, ejemplo de empresas de Chile, algunos campos que pueden ser opcionales u obligatorios de completar al momento de generar la información. En este caso, para dar cumplimiento a lo que vendría siendo calidad, podríamos mencionar que los campos no aplican para distintos tipos de información. Bien, en editor interno, acá nosotros podemos ver, por ejemplo, que podemos generar nuestros documentos dentro del sistema. Por ejemplo, un procedimiento. Si nosotros tenemos ya cargada una plantilla tipo de procedimiento o de cualquier tipo de documento, podemos generar los documentos dentro de nuestro mismo sistema. Por ejemplo, acá podemos escribir o podemos tabular distintos tipos de información de acuerdo a nuestro documento. Una vez que se generen los documentos, ustedes se clicarían en aceptar para que el sistema ya guarde la información. Aquí, al guardar la información, nosotros podemos establecer una continuidad en el documento o podemos darle un cierre. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, yo estoy trabajando y puedo darle continuar el documento, digamos, más tarde o al día siguiente. Una vez que nosotros ya elaboremos el documento, va a pasar a un workflow de elaboración, más bien dicho, a una revisión, a una aprobación, posterior a una publicación en la cual en esa publicación de documento podemos distribuir este mismo documento a las partes interesadas y también se puede hacer una revisión de vigencia. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, un responsable que se determine podrá decir revisión correcta, pasaría a una aprobación en donde el responsable de esta aprobación, como mencionaba, dirá si el documento creado está correctamente ejecutado, estableciéndolo, cómo podemos visualizar los documentos con vista previa o incluso se pueden descargar para hacer una visualización de los mismos. ¿Ok? Como vemos, ahí está lo que se escribió en este documento.
Por tanto, los distintos tipos de aprobadores podrán decir que sí, está correcto, y se enviará a solicitar una publicación ya del mismo. ¿Ok? Aquí lo podemos publicar, y aquí en la publicación nosotros tenemos el control documental, que podemos establecer el periodo de revisión del mismo documento. Aquí en este caso, en esta demostración, solamente existe un año, pero en los centros de diversos clientes, al momento de publicar los documentos, se pueden establecer, digamos, un año, 6 meses, o 2 años, o el tiempo que se requiera para la revisión de la vigencia de estos documentos. Por ende, por ejemplo, un año. Y acá, posterior a la publicación, el sistema nos preguntará si deseamos distribuir este documento. Al distribuirlo, en este caso, estableceremos el asunto del correo, el cuerpo de la distribución del correo, ejemplo estimado, se distribuye procedimiento X, y aquí nosotros podríamos buscar a usuarios internos de nuestro sistema o a usuarios externos, que pueden ser nuestros quizás contratistas o proveedores. Una vez que el documento se está publicado, como vemos la revisión de vigencia a un año de la publicación. Como se dan cuenta, aquí ya aparece el año 2024. Y aquí podemos hacer distintos tipos de revisiones. Podemos decir, el documento sigue vigente, o está obsoleto, o necesitamos una nueva versión. En el caso de estar vigente, algunas observaciones. ¿Ok? Y aquí al momento de completar este documento, seguirá en estado de revisión de vigencia por un año más. Bueno, en este caso, como lo aprobamos ahora, va a seguir para el 2024. En sí, aquí, de una forma, digamos, acotada, pudimos ver la elaboración y el workflow de elaboración del documento. Bien, ahora, para darle más enfoque también a lo que vendría siendo calidad, en el sistema ISUTUR también hay distintos tipos de módulos, como por ejemplo el módulo de hallazgos, en el cual podríamos hacer análisis a los distintos tipos de no conformidades que podríamos eh, detectar en nuestras auditorías o en nuestro trabajo diario. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, en hallazgos, determinamos distintos tipos de hallazgos. Aquí, a la empresa que está asociado a este hallazgo, ejemplo, o puede ser la faena, o puede ser un local, puede ser una dependencia X, ustedes pueden asociar los distintos tipos de hallazgos. La fecha de detección, ¿ok? Puede ser, por ejemplo, lo estamos cargando recién hoy día 8 de junio al sistema, pero efectivamente el hallazgo fue el 1 de junio, ¿vale? La priorización, aquí podemos darle priorización a los distintos tipos a este hallazgo, por ejemplo, probabilidad de reincidencia, probable, y un impacto, por ejemplo, severo. ¿En qué región o sede sucedió este hallazgo? Por ejemplo, Santiago de Chile, actividades, y aquí podemos relacionar los distintos tipos de actividades que nosotros realizamos de manera, puede ser rutinaria o no rutinaria. Vamos a establecer cualquier actividad. Posterior establecemos el tipo de hallazgo, puede ser una no conformidad, una observación, una oportunidad de mejora. La descripción del mismo, el requisito, y a lo mejor también podríamos establecer algunas evidencias dentro de nuestro hallazgo, que pueden ser fotografías o quizás algún documento, como por ejemplo en un informe de auditoría en la cual se detectó este hallazgo. Fuente del hallazgo, aquí tenemos por ejemplo una auditoría interna. Acá podemos notificar a personal externo con este tipo de cuerpo de correo para que estén enterados de estos distintos o diversos hallazgos. ¿Okay? Al aceptar, vamos a crear este hallazgo
aquí lo que hicimos es prácticamente en la identificación del hallazgo en nuestro sistema. Pero bien, ahora estableciendo los diversos tipos de permisos y actividades que pueden realizar distintos tipos de usuarios, se deberá hacer el análisis. Bien, aquí esto no quita que, digamos, ustedes de una forma interna realicen el análisis con muchas personas o muchos involucrados, pero una persona de la organización, para dejar la información dentro de nuestro sistema, tendría que ingresar y realizar este análisis. ¿Es un hallazgo válido? Digamos que sí. Tipos de requisitos, por ejemplo, interno, etcétera. La descripción del hallazgo, el requisito, la fuente del hallazgo. Si se dan cuenta, la descripción del hallazgo y el requisito ya vienen establecidos o vienen de la integración con la etapa anterior del registro del hallazgo. Fuente del hallazgo a una auditoría interna también viene desde acá. Tipo de acciones a ejecutar, por ejemplo, generar un plan de acción o requiere una acción inmediata. Y algunas observaciones si es que lo requiere. Vale. Aquí al completar los distintos tipos de etapas, ustedes van a poder ir viendo que podemos hacer el análisis, podemos establecer ahora un análisis causa raíz, que podemos realizarlo mediante los distintos tipos de metodología, 5 por qué, lluvia de ideas, Ichikawa, u otros tipos de distintos tipos de metodologías de análisis. Por ejemplo, primer por qué, porque 1, porque 2, porque 3. Aquí podemos adjuntar evidencia, si es que la requiere, y una causa raíz. Aquí nosotros ya de posterior haber realizado el análisis de nuestro hallazgo y establecer las causas raíces, podremos completar para pasar a los distintos tipos de planes de acción para poder sustentar y dar un cierre a este mismo hallazgo. Entonces aquí podemos tener distintos tipos de planes de acción, uno relacionado, tal como en este ejemplo de demo, o uno que pueda ser específico para el hallazgo. Ejemplo, aquí vamos a relacionar los distintos tipos de... Nosotros aquí podríamos tener inventariados distintos tipos de planes de acción y podríamos relacionar algún plan de acción que se ajuste a este hallazgo. Por ende, si ejemplo, al relacionar un hallazgo, un plan de acción, podríamos establecer que las mismas actividades que ya se ejecutaron en este plan de acción, las podríamos volver a ejecutar para dar sustento al hallazgo. ¿Okay? ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, añadimos tareas, distintos tipos de acciones para que los responsables específicos puedan dar solución a los distintos tipos de hallazgos que ustedes tengan en nuestro sistema. Con una fecha de inicio y con una fecha límite para dar solución a la actividad. ¿Okay? Por ejemplo, y aquí establecemos, un segundo, vamos a poner el mismo. Aquí nosotros podríamos establecer distintos tipos de usuarios, quienes serían los responsables de ejecutar esta actividad o tarea. Al hacer esto, ya los diversos tipos de responsables tendrán que ejecutar, tendrán que hacer un seguimiento o realizar un distintos tipos de comentarios, estableciendo la evidencia del cumplimiento del plan de acción. Por ejemplo, señaléticas no visibles, entonces realizar una fotografía y cargar la fotografía demostrando que ya las señaléticas ya son visibles. ¿Okay? Aquí con adjuntar nuestro documento o imagen específica. Se cierra la actividad y con esto ya podríamos estar dando cumplimiento a nuestros tipos de planes de acción. Al volver a nuestro hallazgo, por ejemplo, aquí tenemos un acceso directo a nuestro hallazgo.
Y ya con esto podríamos dar continuidad y poder cerrar, ejemplo hipotético, nuestro hallazgo. Esto vendría siendo, digamos, como una posible solución tanto para calidad, con una verificación de eficacia a estos distintos tipos de hallazgos. Bien, ahora vamos a demostrar, por ejemplo, cómo se podría llevar para seguridad, en este caso, los incidentes con sus respectivas matrices. Por ejemplo, si nos vamos a la solución de incidentes, vamos a poder generar, ejemplo hipotético, una gestión de incidente e incluso los incidentes posterior se pueden realizar con lecciones aprendidas. Vamos a generar un nuevo incidente que vendría siendo, en este caso, lo nuevo es el flash, ¿vale? Por ejemplo, vamos a llevarlo a auditorías, por ejemplo, auditorías de sistema o auditoría interna. Aquí podríamos determinar, ejemplo hipotético, si que existen contratistas que estén relacionados a esta auditoría, perdón, a este incidente. Aquí el sistema es inteligente al saber que, por ejemplo, nosotros seleccionamos auditoría interna y va a buscar en esta relación del trabajador relacionado con el evento todos los posibles auditores o personas que pertenezcan a, en el ejemplo, auditoría interna. Vamos a filtrar. Y como vemos, aquí está la relación de la sede, o incluso se podría filtrar mucho más de acuerdo a lo que mencionaba con la entidad. Vale, todos estos datos aquí son nada más y meramente datos que pueden ser, digamos, customizables de acuerdo a la necesidad que ustedes tengan. No necesariamente va a ser tal cual como lo estoy demostrando, sino que esto es datos que ustedes requieran para su reporte Flash. Por ejemplo, naturaleza del informe, accidente grave, con tipo, por ejemplo, director. Vamos a llenar nada más que los campos que son tipo obligatorio. ¿Vale? Por ejemplo, nosotros podemos ya con toda esta información completar nuestro flash de incidente. Al traspasar de etapa, hay posibilidades también en ISOTOOL de establecer los distintos tipos de responsabilidades. En este caso, ¿quién va a investigar el accidente? Podemos establecer, por ejemplo, como dijimos, participó un contratista, por tanto, los contratistas, el número 3 habíamos marcado, es el responsable de realizar esta investigación de este incidente. ¿Vale? Aquí el sistema pregunta si es que deseamos avisarle a este contratista para que se entere de que tiene que realizar una investigación. Por tanto, cuando ingresa al sistema, este contratista podrá realizar la investigación del incidente. Tenemos distintos tipos de investigaciones. Por ejemplo, aquí la investigación, tipo de incidente, por ejemplo, propios del trabajo, tipo de lesiones. Por ejemplo, a ver, ¿vale? Parte del cuerpo afectada, análisis de causa, metodología, lo mismo que vimos en hallazgo, también podríamos establecer los distintos tipos de metodologías, conclusión del análisis de causa y si requiere ausentismo. Digamos que sí, la persona se lesionó y requiere ausentarse a sus actividades diarias. Aquí tenemos un equipo investigador, ¿vale? En donde ustedes pueden establecer los distintos tipos de datos o información, representante legal, comité paritario, jefe inmediato, etcétera. Y algunas evidencias. Bien, aquí voy a hacer una pausa con respecto a la investigación del incidente o continuidad del incidente, ya que como podemos ver, aparte, en esta investigación tenemos riesgos. Aquí en riesgo podemos relacionar los distintos tipos de riesgos ya identificados o podríamos, a través de este incidente, identificar un nuevo riesgo. ¿Cómo lo hacemos? Para eso
en el sistema ISOTOOL existe la gestión de riesgos. En esta gestión de riesgos ustedes podrían tener diversos tipos de módulos o modelos de gestión, las cuales tendrán sus diversas matrices. Por ejemplo, vamos a trabajar en esta matriz 3, que es la matriz de identificación de peligros. Acá vamos, como vemos, tenemos diversos tipos de matrices, ¿ok? Es el mismo modelo, pero con distintos tipos de matrices. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes por zonas, faenas, plantas, etcétera, pueden tener distintas matrices. Una matriz del mismo modelo quizás no es igual a una matriz de otro tipo de entidad. Por tanto, por ejemplo, podríamos generar una nueva matriz. Vamos a ponerle nombre, por ejemplo, webinar. La seleccionamos. ¿A qué entidad pertenecería? La creamos. Y aquí nosotros podríamos realizar los distintos tipos de evaluación de riesgos. Ejemplo, ingresamos y vamos a determinar, por ejemplo, el área, la zona, los distintos tipos de actividades. ¿Vale? Vamos a añadir, por ejemplo, auditoría, si no me equivoco. No, vamos a generar, por ejemplo, de producción. A la gerencia de operaciones, ¿vale? Nuestra zona lugar, por ejemplo, una vez que añadimos la operación, seleccionamos el área. Por ejemplo, vamos a determinar auditoría interna, la actividad, y aquí determinamos qué actividad de auditoría interna tendríamos con esta matriz. Por ejemplo, tránsito en el interior de la dependencia. Tenemos un riesgo o un peligro dentro de el área de operaciones de acuerdo a la zona lugar de auditoría interna y a la actividad de tránsito al interior de la dependencia. Y el tipo de actividad, por ejemplo, puede ser rutinaria. Al guardar nuestra información, posterior pasaríamos al control de los peligros. Ejemplo, añadimos nuevamente nuevamente no, añadimos la información ya correspondiente, por ejemplo, a la gerencia de operaciones, a la auditoría interna y al tránsito, y vamos a establecer, por ejemplo, condiciones de seguridad locativa, que vendría siendo nuestra identificación de nuestro peligro. Aquí podríamos, como ver, ya es una actividad rutinaria, el cargo asociado, por ejemplo, administrativo, número de personas expuestas, pueden ser, por ejemplo, 100 personas y efectos posibles, digamos que 100. Estos son nada más que datos. Peligros, por ejemplo, cuál es la fuente, cuál es el medio, cuál es el individuo. Vamos a establecer lo mismo, medio e individuo, y con esto guardamos información. Pasamos a nuestra evaluación del peligro, y aquí es donde nosotros determinamos el nivel de deficiencia, por ejemplo, puede ser alto, el nivel de exposición puede ser ocasional, y el nivel de la consecuencia puede ser, por ejemplo, grave. Al realizar esto, el sistema va a guardar y nos va a dar ya los resultados, nos va a visualizar los datos de estos resultados de acuerdo al nivel de probabilidad, el nivel de riesgo. Y en el nivel de riesgo, por ejemplo, vamos a tener los distintos tipos de información. ¿Vale? Aquí tenemos nivel de probabilidad, significado, nivel de riesgo y significación del riesgo. Por ende, posterior en los peligros, aquí podríamos establecer las medidas de intervención, eliminación, sustitución, control de ingeniería, y, por ejemplo, si hay que aplicar los EPP. Digamos que, por ejemplo, eliminación no se puede, sustitución, sí, ¿vale? Por tanto, guardamos. Y, por último, ya pasaríamos a lo que vendría siendo nuestro peligro residual. Grado de corrección, ejemplo hipotético, riesgo eliminado al 50%. Al hacer esto, si nosotros vamos a matriz, vamos a ver que se generó prácticamente toda una evaluación
concreta de acuerdo a nuestros distintos tipos, ejemplo, del peligro o la actividad. Ahora bien, si volvemos a nuestro incidente, voy a recargar, vamos a nuestro análisis y de acuerdo, por ejemplo, a este análisis de riesgo, podríamos relacionar este mismo riesgo acá. Por ende, por ejemplo, yo lo voy a relacionar, voy a buscar el tipo de matriz que se llamaba webinar, como podemos ver, y puedo relacionar este riesgo. Por tanto, si yo lo visualizo, lo guardo, vamos a poder determinar distintos tipos de evaluaciones dentro de nuestro sistema. ¿Vale? Por tanto, una vez que se haya completado la investigación de este incidente, completamos nuestra etapa. Pasamos, por ejemplo, al reporte de ausentismo, ya que establecimos que sí requiere ausentismo. Aquí podemos relacionar información de acuerdo, por ejemplo, al ausentismo, al mismo trabajador, cuál fue el trabajador, etcétera. Vamos a relacionarlo. Aquí nada más establecemos los distintos datos, ¿vale? El año, por ejemplo, 2023, tipo de registro, capacidad inicial, número de incapacidad inicial, fecha inicial de la incapacidad, por ejemplo, el 1 de junio, que fue el incidente, digamos que tiene licencia de un mes. Tiene días de incapacidad, 30. A lo mejor aquí soporte adjuntar alguna evidencia y requiere vigilancia de la salud, por ejemplo, sí. Con esto, acá nosotros podemos relacionar, como vemos, los distintos tipos de gestión de ausentismo, ¿vale? Completamos esta etapa. Y con esto ya podríamos determinar, ejemplo, un cierre posible, digamos, a nuestro incidente. Bien, ahora, en nuestro sistema SUTUR ya podemos, como mencionar, vimos gestor documental, hallazgos, incidente y también una gestión de riesgo. También podemos llevar nuestros diversos tipos de indicadores en nuestro sistema. Ejemplo, si nos vamos a la aplicación que se llama indicadores, acá podemos visualizar diversos tipos de indicadores. Bien, nos vamos a visualizar, por ejemplo, los indicadores de severidad, los indicadores de frecuencia o tasas de incidencia. Todos esos tipos de indicadores que ustedes requieren, por ejemplo, se pueden llevar dentro de nuestro sistema. Ejemplo hipotético, un índice de severidad. Si nos vamos a nuestros indicadores o nuestros datos, vamos a poder ver distintos tipos de medición, la cual, ustedes como ven, podemos llevar un histórico de mediciones ya realizadas. Ejemplo, voy a visualizar la mensualidad del año 2022, por ejemplo, Chile. Vamos a aplicar y vamos a ver que veremos distintos tipos de información de acuerdo a la formulación que se establezca para realizar estos distintos tipos de indicadores. Bien, por ejemplo, si nos vamos ahora al 2023, podríamos visualizar, ejemplo, en junio, tenemos número de días de incapacidad por las personas, digamos, 30 días, número de trabajadores en el periodo, 1, y si actualizamos, vamos a ver que el sistema nos, de acuerdo a nuestra formulación, los valores de riesgo, los distintos tipos de metas, nos va a dar un porcentaje de cumplimiento en nuestra data, ¿vale? Esto vendría siendo, digamos, cómo podríamos llevar nuestros distintos tipos de indicadores en el sistema. Y para finalizar, vamos a visualizar, en este caso, por ejemplo, un Business Intelligence de acuerdo al análisis de incidentes. Aquí este business es bastante, digamos, gráfico, donde vamos a poder visualizar distintos tipos de información. Por ejemplo,
Aquí, como vemos, ya tenemos los distintos tipos de datos de nuestros indicadores, ¿vale? Aquí, ejemplo, tenemos, como ustedes pueden ver, que es un mapa de frecuencia, o un mapa de calor, más bien dicho, en donde podemos visualizar los distintos tipos de análisis o incidentes que se han registrado en los distintos tipos de localidades o entidades. Bien. Tenemos, por ejemplo, número de incidencias por mes, atenciones de días promedio, y así sucesivamente con distintos tipos de información que nosotros podemos llevar a nuestro Business Intelligence para poder dar respuesta a nuestras, digamos, a nuestras gerencias con los datos, digamos, en este caso hipotético, de los incidentes. Hasta aquí vendría siendo la presentación más bien de diversos tipos de módulos o aplicaciones que podemos llevar dentro de nuestro ISO Tool para dar respuesta a nuestras gestiones tanto de calidad o de seguridad.